Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más. Qué bueno que a través de este medio podemos llegar hasta la intimidad de sus hogares, esperando en el Señor que estén bendecidos, estén prosperados, y tenemos el propósito nuevamente de compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Quiero leerles en esta ocasión en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2, versículo 8 y 9. Dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es en esa última frase que queremos meditar en esta hora: mas la palabra de Dios no está presa. Esta palabra o esta frase la dijo el apóstol Pablo cuando sufría prisión por causa de la predicación. Como siempre, donde este evangelio ha sido predicado, ha despertado oposición. Y uno de los delitos que se le señalaba al apóstol Pablo, por el cual fue confinado a una cárcel, es solamente por predicar este santo evangelio. Pero me llama la atención la actitud que él toma estando en esa condición. Vemos que él prácticamente no se ve, sí es cierto que se ve físicamente preso, se ve limitado, no puede salir, no puede estar físicamente digamos presente en las ciudades o en los lugares donde él hubiese querido llevar este evangelio. Pero esta frase tan hermosa, impactante, la palabra de Dios no está presa. Eso tiene un mensaje muy importante para nosotros, porque nos enseña que nada ni nadie puede detener la predicación del santo evangelio. No hay oposición, no hay circunstancia que pueda detener el avance, la predicación. Si bien es cierto, los cristianos pudiésemos de alguna manera ser limitados por circunstancias como las que hoy vivimos, en las cuales no podemos predicar como de costumbre, como siempre lo hemos hecho. Pero esta frase, la palabra de Dios, no está presa. El apóstol se veía privado de libertad físicamente, pero no como un predicador. Siempre los enemigos del evangelio han querido silenciar la predicación. Y en el caso del apóstol Pablo, pues lo trataron de hacer de esta manera, metiéndolo en una cárcel. No solamente con el apóstol Pablo, sino con muchos de los apóstoles del Nuevo Testamento. Vemos que la opción que tomaban las autoridades era meterlos a una cárcel, con el fin de que al estar ellos ahí en esa cárcel, pues detenían la predicación y el avance del evangelio. Sin embargo, como la palabra de Dios dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, siempre que los opositores trataron de detener el avance del evangelio, pues resultó en mayor bendición. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando ahora, que podemos tener muchas limitantes, sin embargo la palabra de Dios no las tiene. En estas circunstancias que estamos viviendo, habrá gente que quizás celebre que los templos están cerrados y que no se pueda predicar libremente. Quizás hay comunidades que están felices de que
cristianos no estamos en los templos. Pero eso no significa que la palabra de Dios se ha detenido. Eso no significa que la palabra de Dios esté confinada o que esté en cuarentena. No, la palabra de Dios sigue siendo anunciada, sigue siendo predicada. De alguna manera podemos decir que estamos presos, sin poder salir quizás a evangelizar a los lugares públicos o casa por casa, o hacerlo libremente desde nuestros templos, pues por medidas que ustedes conocen, medidas sanitarias, pues estamos en una cuarentena domiciliar y eso pues de alguna manera nos tiene presos en nuestros propios hogares. No podemos salir libremente a anunciar esta palabra, pero volvemos a retomar las palabras del apóstol. Podemos estar confinados nosotros, pero no la palabra de Dios. Y tenemos que buscar la manera de que siempre esta palabra sea anunciada. Y damos gracias a Dios por los medios que se tienen, radio, televisión, redes sociales, que de alguna manera están llevando el Evangelio. Pero ¿cómo podemos hacerlo personalmente, ya de que no tenemos las libertades para poder anunciar este Evangelio? ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros no debemos permitir que la palabra de Dios esté confinada o esté presa. La palabra de Dios no está presa. Entonces, ¿qué podemos hacer para difundirla? Bueno, yo pienso, hermanos, que tú tienes una agenda de números de teléfono de tus familias, de tus amigos, que quizás están pasando momentos de angustia, de tribulación, están asustados, están ansiosos, están temerosos. Pues usa tu teléfono, llama a ese amigo, llama a ese familiar. Y aunque tú no puedas estar físicamente, a través de este medio puedes llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de paz en estos momentos que más se necesita. La gente necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Y hoy que no se puede hacer desde los templos, tú lo puedes hacer. La palabra de Dios no está presa. Es cierto, tú no puedes salir, pero puedes llegar a donde quieras a través de tu teléfono que tienes. Entonces llama a tus amigos, tus familiares, evangelízalos a través de este medio. Allí, cuando tú abres tu puerta, tu ventana, a lo mejor saludas a tu vecino a la distancia, pero no dejes de evangelizar, no dejes de darle este mensaje de esperanza. No olvides, la palabra de Dios no está presa y no estás limitado de anunciar la palabra. De manera que al vecino que tienes a tu lado, puedes hablarle del amor de Cristo. También puedes usar tus redes sociales para evangelizar. Puedes compartir, puedes publicar mensajes donde vaya este mensaje de esperanza, de fe y salvación a todo el mundo. Que te escuchen cantar, que allí tu familia se reúna y puedan adorar al Señor juntos. Elevemos nuestra voz en cuello. Acordémonos que cuando Pablo y Silas estaban en aquella cárcel, no estaban solos, había muchos presos, privados de libertad. Pero desde aquella cárcel, Pablo y Silas comenzaron a adorar al Señor y dice que los presos los oían. Ellos comenzaron a ministrar a través de la alabanza, a través del canto. Comenzaron a adorar a Dios.
y los presos los oían. Imagínate lo que podrá significar un preso que está quizás extrañando a su familia, quizás lamentándose de su condición. De repente en la celda de al lado escuchan esos cantos que animan, esos cantos que bendicen el alma, esos cantos que llevan esperanza. Entonces tú no sabes cómo está tu vecino, tal vez lleno de ansiedad, lleno de temor. Y cuando te escuche cantar a ti y a tu familia, no sabes la alegría, no sabes la esperanza que transmites a través del canto. Así que la palabra de Dios no está presa. Todos tenemos formas, maneras ingeniosas de poder predicar esta palabra de Dios en estos tiempos, y que no podemos hacerlo desde nuestros templos. Quiero leer también en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Mira cómo las prisiones del apóstol Pablo redundaron para el progreso del Evangelio. Esta cuarentena debe de ser para progreso del Evangelio. Conversiones familiares van a resultar. Pienso que muchas personas que no podíamos alcanzar desde las iglesias, hoy pueden ser alcanzadas. A lo mejor tú tenías un familiar, un hijo, que no quería nada con el Señor, pero ahora que puedes reunirte en casa, ahora que puedes estar en tu casa reunido con ellos, compartiendo la palabra, es posible que estas personas vuelvan al camino del Señor. Entonces, a eso le llama Pablo progreso del Evangelio. La Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a Dios. Entonces, la iglesia, en lugar de tener un retroceso, va a tener un progreso. Yo quiero hacer un llamado a los pastores, especialmente. Hay muchos pastores que están preocupados porque no saben si sus hermanos van a regresar a sus iglesias después de esto. Decirles que la palabra de Dios siempre ha usado las situaciones difíciles para el progreso del Evangelio. Entonces, esto quiere decir que este confinamiento que hoy estamos viviendo, en lugar de retroceder, en lugar de restarle fuerza a la iglesia, se va a abonar en el progreso del Evangelio. Se quiere decir que las familias van a regresar renovadas, y aquellos que estaban sin fuerzas van a recobrar fuerzas. Pues aquí dice el apóstol Pablo que las prisiones de él, en vez de debilitar a la iglesia, en vez de desanimarlo, les dio ánimo, cobraron ánimo. Yo creo que esa es la experiencia de cada uno de los cristianos en la actualidad, de que esta situación no nos va a debilitar, sino que un nuevo avivamiento. Vamos a ver nuevos ánimos, vamos a regresar a nuestros templos renovados, con deseos de servir a Dios como nunca antes lo habíamos hecho. Entonces, que no se alegre el diablo, que no se alegren los enemigos del Evangelio, porque la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está confinada, la palabra de Dios sigue haciendo su obra en los
corazones de los hombres. Y esto va a contribuir no en un retroceso, sino en un progreso. Va a resultar en una iglesia más animada, más fortalecida. Entonces, la palabra de Dios nos da esperanza en medio de esta situación. Y decirles, hermanos y hermanas, que no paremos por los medios posibles, porque la iglesia no lo puede hacer desde sus templos, desde sus ministerios, pues la palabra de Dios no está presa, no está en cuarentena, no está confinada. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada, partiendo de ti, partiendo de tu persona. Que la palabra de Dios sea divulgada, que la palabra de Dios no pare, que llegue a cuantas personas puedan. Entonces, la palabra de Dios no está presa. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra no la detiene una pandemia, tu palabra no la detiene un confinamiento. Señor, usa a cada uno de tus hijos desde sus hogares, por los medios posibles que podamos, extender tu palabra, Señor. Que no porque no podemos congregarnos, dejemos de difundir tu santo evangelio. Yo sé que cada uno de tus hijos está haciendo lo que puede, de la manera posible, llevando el mensaje de esperanza y de salvación a un mundo que sufre y a un mundo que no tiene esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que Dios te bendiga.